Buenos días. Este es nuevo tema. Es capítulo 3, difusión atómica en estado sólido. También se le puede llamar termodinámica de la difusión. Y vamos a ver por qué es un buen nombre, termodinámica de la difusión. ¿Qué es la difusión? ¿Qué es la difusión? Es el movimiento de los átomos a través de la estructura cristalina. En inglés es diffusion con doble F. ¿Y por qué es importante la difusión? Porque aparece en muchos de los procesos, o podríamos decir todos los procesos donde se elabora un componente metálico, por ejemplo en los tratamientos térmicos, soldadura, forja en caliente, laminación, podríamos decir en todos los procesos, y además es importante porque dentro de las transformaciones de fase tenemos las transformaciones de fase de tipo difusional. La podemos clasificar de acuerdo primero al tipo de solución sólida que presentan. Si es sustitucional e intersticial, por ejemplo, sustitucional son la mayoría, cobre, zinc, los latones, ¿verdad? Es una solución sólida sustitucional. E intersticial, los átomos pequeños, por ejemplo, en el acero, ¿verdad? El movimiento del carbono en el hierro, pero todos estos átomos que están aquí, que es Chomley, pueden moverse de manera intersticial, ya que son muy pequeños. ¿De qué otra forma podemos clasificar la difusión? La podemos clasificar de acuerdo a su trayectoria reticular o de volumen. Reticular o de volumen es la que ocurre dentro de los granos, los átomos se mueven de los granos, y dentro de los granos hay celdas unitarias, o está la red cristalina. Por tal razón se le llama lattice diffusion, difusión reticular, o porque el grano ocupa la mayor parte del volumen del material, se le llama volume diffusion. También tenemos que puede ocurrir en límite de grano. La difusión en límite de grano es a través de los límites de grano y se conoce en inglés como grain boundary diffusion. También puede ocurrir dentro de las dislocaciones, a través de las dislocaciones que están dentro del grano, que forman las imperfecciones de las redes cristalinas, y en inglés se conoce como dislocation o pipe diffusion. Se le llama difusión tubular porque la dislocación, que es un plano incompleto, actúa como un tubo. Si está fuera en la superficie del metal, los átomos también pueden moverse sobre la superficie, ¿verdad? Los átomos van brincando aquí en la superficie, y eso se conoce como surface diffusion. ¿Cuál es la más rápida de todas? Evidentemente es la difusión superficial, luego sería la del límite de grano, luego la de las dislocaciones, y la más lenta de todas es la difusión de volumen, pero de cuál vamos a estar hablando más durante este tema y en general. Durante el curso es la difusión de volumen o la reticular la que ocurre dentro del grano, porque es la que ocupa el mayor número de sitios dentro del material. ¿De qué otra forma se pueden clasificar? De acuerdo a cómo se mueve los átomos. Ustedes conocieron la difusión debajo de la colina, downhill en inglés, y es cuando los átomos se mueven de mayor concentración a menor concentración, se conoce como abajo de la colina o downhill. Este es el mayor de los casos, por eso es que ustedes cuando vieron su curso de fenómenos de transporte, normalmente es la que vieron, pero también puede ocurrir por efectos termodinámicos arriba de la colina, de menos concentración a más de concentración, y se le llama uphill diffusion. Más adelante vamos a hablar del coeficiente de difusión, y el coeficiente de difusión es positivo en downhill diffusion, pero es negativo en uphill diffusion. Para estudiar la difusión se utilizan mucho los pares difusores. El par difusor en inglés es diffusion couple, y se pule un metal, un pedazo de metal A y un metal B o cobre y níquel, ¿verdad? Se pule una cara y se ponen en contacto a través de un soporte de acero inoxidable que los mantiene unidos, ¿verdad?
Aquí se coloca un aislante, que es mica, ¿verdad? Y se realiza un recocido de difusión. El recocido de difusión es calentarlo a una temperatura en estado sólido por un tiempo, de tal forma que se unen las piezas por la difusión interatómica que hay entre los dos y queda el par difusor formado. El par difusor es un proceso para soldar, se llama soldadura por difusión y se usa para soldar aleaciones disímiles, o sea, que son muy diferentes. Dentro de sus aplicaciones es para estudiar difusión, construcción de diagramas, fue un método que se utilizó bastante para la construcción de diagramas de equilibrio, se usa para estudiar las transformaciones de fase también, ¿verdad? Y les digo, es un proceso industrial para soldar, ¿ok? Entonces, aquí tengo un video, que es la primera vez que lo pruebo de esta forma, y es una simulación con Monte Carlo de cómo ocurre la difusión. Tengo átomos verdes y átomos azules. Los negritos son vacancias, empiezan a mover las vacancias y los átomos empiezan a brincar de un lado, los azules de aquí para acá y los verdes de aquí para acá. Ocurre difusión abajo de la colina, ¿sí? Este es cómo van moviéndose, se llama el método de Monte Carlo. Aquí está cómo es la distancia de la sumatoria de toda la distancia del movimiento de los átomos, y aquí se ve cómo está la concentración de los átomos azules y de los átomos verdes. ¿Hasta dónde va a parar esto? Hasta que prácticamente la concentración sea la misma. ¿Cómo se saca la concentración? Es más fácil, muy fácil. Si se tienen 100 cuadritos y 20 son verdes, pues es 20%, ¿no? Entonces, ¿dónde va para esto? Pues cuando casi se tiene una horizontal, se llega al equilibrio y ya para la fusión, ya como ustedes ven, ya está muy cerca de llegar al equilibrio, ¿sí? Es una simulación, método de Monte Carlo, se basa en la probabilidad de mover un átomo y que disminuya la energía, y esta es la distancia total del movimiento de los átomos, ¿sí? Se dice que para que se mueva un átomo, digamos una distancia de 1 milímetro, un átomo, que es de su radio es del orden de Armstrong, para que se mueva 1 milímetro, la distancia que recorre un átomo es medio metro, ¿sí? Es mucha la distancia que se mueve, ¿no? Aquí ya llega prácticamente a una concentración de equilibrio. Esta es una simulación que ustedes la encuentran en la red. ¿Cuál es la fuerza motriz para la difusión y por qué se le puede llamar termodinámica a la difusión? Tenemos el par, un par difusor formado no por A y B, sino por una aleación hipotética que tiene la composición 1 más rica en B, la composición 2 más rica en A, ¿verdad? Y su curva de energía libre de la solución sólida que formen A y B es una parábola más o menos asimétrica, no debe de cortar aquí, pero bueno, ya el libro no tuvo ese cuidado. Y ahora, ¿hacia dónde se mueven los átomos? Es muy sencillo. Los átomos se van a mover en sentido donde el potencial químico de A o de B disminuyen. ¿Y cómo sacamos el potencial químico para el par 1? Muy fácil, trazamos una tangente, para el metal 1 del primer par, para la aleación 2, del par, de este par, trazamos la tangente y aquí encontramos el potencial químico. El potencial químico para la aleación de composición 2 del componente A está aquí arriba, el de la 1 está acá abajo, entonces los átomos de A se mueven en la dirección de 2 a 1, y está marcado aquí, se mueven de 2 a 1. Y los de B, por el contrario, se mueven de 1 a 2. ¿Y hasta dónde va a llegar este par? Si lo dejamos un tiempo bastante largo, va a llegar al valor de equilibrio aquí en medio, ¿verdad? Va a llegar a un valor donde esté en equilibrio y va a tener esta composición que está a la mitad del camino entre 1 y 2, hasta ahí llegaría. ¿Sí? Se formaría una sola solución sólida. Esto es cuando tenemos una entalpía de mezclado negativa o igual a 0. Pero ustedes si recuerdan, cuando tenemos una entalpía de mezclado mayor de 0, se presenta el famoso espinodal. Ahora supongamos que tenemos una aleación hipotética B que presenta un espinodal a la temperatura a la cual se hizo el recocido de difusión. ¿Y cómo sabemos de dónde a dónde se van a mover los átomos? Nuevamente trazamos una tangente en cada punto de la composición de la aleación para encontrar el potencial químico de la aleación 1 para el componente A, de la aleación 2 para el componente A, de la aleación 2 para el componente B y de 1 para B. ¿En qué sentido se van a mover los átomos?
Los de A se van a mover de 1 a 2, como está indicado aquí, de 1 a 2. Y los de B, ¿de dónde a dónde se van a mover? De 2 a 1. Si ustedes se observan, la composición 1 es rica en B. ¿Y hacia dónde se mueven los átomos de B? Se mueven de 2 a 1, de donde es pobre en B a donde es rico en B. O sea, está ocurriendo difusión arriba de la colina. ¿Y hacia dónde se mueven los de A? Los de A que son ricos en A, perdón, el lado 2 que es rico en A, ¿verdad? Los átomos se mueven de 1 a 2, o sea, de donde es pobre en A donde es más rico en A. O sea, ¿dónde ocurre difusión arriba de la colina? Cuando los sistemas presentan una entalpía de mezclado mayor de 0 y presentan una curva de energía libre contra composición con un espinodal. Aquí en este caso el coeficiente de difusión es negativo. En el caso anterior la difusión es abajo de la colina porque si ustedes observan, los átomos de A se mueven de donde hay más a donde hay menos. Y los de B también de donde hay más a donde hay menos. Entonces, ¿cuál es la fuerza motriz para que ocurra la difusión? Pues es la disminución del potencial químico. Es otra de las cosas en lo que ayuda lo que desarrolló Joshua Wheeler Gibbs con el potencial químico. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué observaron al hacer experimentos con pares difusores? El primer par difusor lo realizó Kirkendall, un inglés o un ruso que se llama Sviglieskas, y siglo pasado, principios del siglo pasado, hicieron un par de Kirkendall de un latón, ¿verdad? Un latón 7030 FCC, le depositó cobre, le puso unos alambritos de molibdeno aquí y lo dejó a 700, perdón, aquí me faltó los grados centígrados, 785 grados centígrados por 56 días. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que la intercara original se desplazaba, no permanecía donde la había dejado, sino se desplazaba hacia uno de los dos lados, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que encontró Kirkendall? Que los átomos no se mueven a la misma velocidad, ¿sí? Y ¿cuál se mueve más rápido? Bueno, si la intercara se fue hacia el lado derecho en esta figura, quiere decir que los átomos, en este caso hipotético, de A brincan más rápidamente hacia el lado de B y ya se mueve más rápido que B, ¿sí? En el caso del experimento de Kirkendall, se mueven más rápido los átomos de zinc, aquí sí hay zinc y de este lado no hay zinc, y los átomos se movieron hacia el lado de cobre y menos átomos se movieron hacia acá. Entonces, por lo tanto, esta intercara se desplazó hacia abajo una distancia X. En general, ¿qué fue lo que se encontró? Que entre menor es la temperatura de fusión, melting point, la difusión es más rápida. Entonces, ¿quién tiene menor punto de fusión? El zinc 440, el cobre 1085, y podemos afirmar la primera afirmación, ¿verdad?, de este tema o esta unidad temática, es que entre menor sea la temperatura de fusión, mayor es la difusión de átomos. ¿Ok? Entonces, bueno, en general hay algo que se llama temperatura homóloga. La temperatura homóloga se define como cualquier temperatura expresada en Kelvin dividida entre la temperatura de fusión del elemento en Kelvin. Y de acuerdo a esto, los átomos se difunden a la misma velocidad, a la misma temperatura homóloga, si tuvieran la misma temperatura homóloga. Pero da la casualidad, por ejemplo, si ponemos que la temperatura homóloga es 0.5, para el zinc el punto de fusión es 420. Por lo tanto, 0.5 de temperatura homóloga serían 346 Kelvin. Y para el cobre, el punto de fusión es 1085 o 358 Kelvin. Y 0.5 de temperatura de fusión sería de temperatura 679 Kelvin. Entonces, si los dos átomos, si los dos elementos están a la misma temperatura, pues va a tener menor temperatura homóloga el de menor punto de fusión y se va a mover más rápido, ¿verdad? O sea, no los podemos tener, en otras palabras, no podemos tener estos dos átomos a la misma temperatura real, ¿no?
bueno, a la misma temperatura homóloga, perdón, ¿no? Porque las temperaturas pues, serían diferentes. Bueno, ahora, ¿cuál es el mecanismo de difusión? Se pensaron varios mecanismos, ¿verdad? El primero es intercambio directo, pero requiere mucha energía. Este sucede en nuestro transporte público todas las mañanas, ¿no? Cuando ustedes intentan pasar uno sobre el otro, pues ya ven, hasta ha habido accidentes graves, ¿verdad? En el transporte, cuando quiere uno pasar por el otro, pues terminan en pleito y hasta muertos ha habido, ¿verdad? El otro es el anillo de Zener. Este se utiliza en el Metrobús y en el metro, ¿no? De manera cooperativa se empieza a mover un átomo, luego el otro, luego el otro. Cuando lo hacemos en el transporte público, pues es la clásica frase, ¿verdad? Bajas a la siguiente y se mueven, ¿no? Y se van moviendo hasta que se colocan en la puerta. ¿Cuál es la razón por la cual no puede ser válido para la difusión, para la difusión que se ha observado? Que los átomos requieren moverse a la misma velocidad y ya vimos que no se mueven a la misma velocidad si hablamos de átomos diferentes. Requiere mucha energía. ¿Y cuál es lo que se sabe, verdad? Que se requiere la presencia de vacancia. Si hay una vacancia, el átomo se mueve para acá y la vacancia pasa para acá. Pero el siguiente brinco puede ser, lo más probable es que el átomo se regrese a la vacancia que dejó, ¿no? Aquí está en 2 dimensiones y aquí está en 3 dimensiones. Y es importante, se mueven los átomos, hay difusión de átomos al moverse aquí, pero también se difunden las vacancias. Las vacancias no tienen masa, ¿no? Es un sitio no ocupado. Obviamente se van a mover más fácilmente y más rápido las vacancias que los átomos, ¿sí? ¿Cómo quedó comprobado esto? Que el mecanismo era de vacancias. Bueno, pues muy fácil. Kierkegaard lo que observó es que en el lado donde está aquí tenemos otro par difusor, níquel-cobre. El níquel tiene punto de fusión de 1440, el cobre 1085 grados centígrados. Entonces se mueve más rápido, los átomos de cobre brincan más rápido para este lado. Entonces de este lado quedan más vacancias. Para disminuir la energía superficial, esas vacancias se juntan y forman unos microporitos. Al observar la presencia de estos microporitos, se comprobó el mecanismo de difusión atómica vía vacancias, ¿no? En inglés vacancies, ¿va? No fue hasta por 1968, por la Olimpiada de México, que por primera vez se observó de manera directa la presencia de vacancias y se comprobó, pero desde entonces se suponía que existía un defecto puntual. ¿Qué otra cosa podemos saber aparte de que entre menor temperatura de fusión se mueve más rápido? Algo que es importante tiene que ver con la estructura cristalina. Entre menos compacta sea la estructura cristalina, más rápidamente se mueven los átomos. Por ejemplo, la BCC, la difusión sustitucional e intersticial, es más rápida que en la FCC porque es menos compacta. Disuelve más carbono la FCC porque tiene huecos más grandes. ¿Pero por qué se mueven más rápido en la BCC? Porque tiene más carreteras, ¿verdad? Hay más huecos intersticiales por donde se puedan mover que en la FCC. Y la regla general es que entre menos compacta sea la estructura, más rápido se mueven los átomos. Aquí tenemos, ¿no?, el caso de la difusión intersticial. Esta es una estructura, aquí me equivoqué, esto va, sí me equivoqué. Son los átomos, sí, las dos, este es FCC y este es BCC, está al revés. Esto va acá y esto va acá, perdón. Ambos son sitios octedrales. ¿Por qué se les llama sitios octedrales? Porque uniendo los átomos de hierro, en el centro queda uno de carbono, y en la FCC, la difusión intersticial es más lenta que en la BCC, ¿verdad? ¿Y cómo es el mecanismo? Los átomos van brincando a través de los huecos. Entonces, ¿cuál difusión es más rápida? Pues obviamente la intersticial, porque no requieren vacancias, nada más requieren mover el átomo, ¿sí?, a través de los huecos. Y en la difusión sustitucional se requiere vacancias y aparte la energía para que el átomo brinque. Los átomos brincan, ¿verdad? Jump en inglés. Ok. Aquí está la comparación entre las dos. La difusión sustitucional, el átomo pasa de aquí a acá
y la barrera energética es grande, ¿no? Y la intersticial es más fácil porque nada más tiene que ir a través de los huecos y es más rápida, por lo tanto, la difusión intersticial. Y también, ¿qué facilita la difusión sustitucional? Bueno, y en general cualquiera, la temperatura. ¿Por qué facilita la temperatura? Porque al aumentar la temperatura se generan más vacancias. Si ustedes recuerdan esta ecuación, NB es el número de vacancias, N0 es el número total de átomos, Q es la energía de activación para formar una mol de lugares vacantes, R la constante de los gases y T la temperatura en escala absoluta. Entonces, entre mayor temperatura, mayor es el número de vacancias y más fácil se mueven los átomos. Adicionalmente, tienen la energía para vencer esta barrera energética e irse moviendo. Lo mismo ocurre en la intersticial, pero no se requieren las vacancias. Simplemente la temperatura ayuda para suministrar la energía para vencer esta barrera energética y que la difusión ocurra más rápido. Otra regla que no falla es mayor temperatura, mayor difusión, siempre va a ser, ¿no? Ahora, las leyes de Fick fueron postuladas por Adolf Fick en 1855 y él simplemente lo que hizo fue estudiar lo que hizo Fourier con las leyes de transferencia de calor y sacó la primera ley que se parece a la primera ley de Fourier, pero aquí J es flujo, menos D, que es D es coeficiente de difusión, A es el área, DC de X es un gradiente de concentración. En la ley de Fourier es Q, flujo de calor, K, conductividad eterna, A, el área, y en vez de tener un gradiente de concentración, se tiene un gradiente de temperatura. Esta es la primera ley de Fick. La segunda ley de Fick es bueno, tengo que aclarar, ¿verdad? La primera ley de Fick es en estado estacionario, es decir, la concentración no cambia con el tiempo. Y en la segunda ley es para estado no estacionario, la concentración cambia con el tiempo, por eso tenemos aquí el parámetro tiempo. En el caso de la segunda ley de Fourier, ¿verdad? Nos dice que la variación de la temperatura con respecto al tiempo es igual a K, la conductividad térmica, la segunda derivada de la temperatura con respecto a la posición. Aquí no, ¿verdad? Aquí nos dice, esta es la ecuación original, nos dice que la variación de la concentración con el tiempo sigue esta ecuación. Esta no tiene solución analítica, solo solución numérica. ¿Sí? Hay muchos métodos para resolverlo, ¿sí? Fácilmente este tipo de ecuaciones, y la que sí tiene solución numérica es cuando consideramos a D constante, perdón, solución analítica es cuando se considera D constante, ¿verdad? Que no es función de la composición, lo cual no es cierto, y de aquí tenemos muchas soluciones analíticas que vamos a ver adelante. Bueno, ¿qué me faltó decir de la primera ley? Que si la uso de esta forma, las unidades del flujo están en átomos sobre segundo. Si la uso de esta forma, también la llegan a usar. El área no está especificada, sino está aquí. El flujo está en átomos por metro cuadrado por segundo. Y si ustedes hacen un análisis dimensional, ¿verdad? Ya que el gradiente de concentración quedaría átomos sobre metro cúbico entre metros, o sea, átomos metros a la cuarta, el coeficiente de difusión en sistema internacional se expresa como metros cuadrados sobre segundo, o todavía hay valores, ¿verdad?, que lo expresan en centímetros sobre segundo. Estas son las leyes macroscópicas de la difusión. Nosotros hemos estado viendo la difusión desde un punto de vista microscópico o hasta atomístico, ¿no? Bueno, hay varios tipos de coeficientes de difusión, ¿sí? Todos los que mencioné ahorita van a caer dentro de difusión reticular, la que ocurre en la red cristalina o que se llama difusión de volumen. ¿Sí? Más adelante yo me referiré a los otros tipos de coeficiente de difusión, pero dentro de los coeficientes de difusión, de la difusión dentro del grano, volumen o reticular, tenemos varios tipos de coeficiente de difusión. El primero es la autodifusión. En inglés se usa la palabra self-diffusion, autodifusión, y es la difusión, por ejemplo, de plata en plata, de cobre en cobre, de hierro en hierro. No se podría en realidad aplicar la primera ley de Fick, porque si estoy difundiendo plata en plata o hierro en hierro, el gradiente de concentración es cero. Entonces, por lo tanto, vamos a ver adelante que se requiere una modificación de la primera ley de Fick y meter parámetros termodinámicos como lo es el potencial químico para
poder explicar el fenómeno de la autodifusión. La segunda ley de Fick, pues se expresaría así. Para difusión intersticial, por ejemplo, carbono en hierro alfa o en hierro gamma, también usamos para calcular el flujo esta ecuación y para calcular la variación de la concentración con respecto al tiempo esta ecuación. ¿Sí? Entonces ya vimos dos tipos de coeficiente de difusión. Coeficiente de autodifusión, en inglés cell diffusion coefficient, o el interstitial diffusion coefficient. ¿Sí? Pero no solo son los únicos. Ahorita explico esto que está aquí. Bueno, la difusión en aleaciones, por ejemplo, si yo tengo una aleación cobre-níquel, tengo dos coeficientes de difusión. ¿Qué tan rápido se mueve el cobre dentro de la aleación cobre-níquel? Y qué tan rápido se mueve el níquel dentro de la aleación o solución sólida cobre-níquel. Eso se llaman difusiones, coeficientes de difusión intrínsecas. Hay otro que se llama coeficiente de difusión química o interdifusión, que está dado por esta ecuación, que es una de las ecuaciones de Darken, ¿verdad? Y dice que el coeficiente de interdifusión que lleva este símbolo arriba de la ñ, que si no saben ustedes se llama virguliña, ¿verdad? Este D con la virguliña arriba es el coeficiente de difusión químico de interdifusión y es un coeficiente de difusión promedio de la difusividad. Aquí hay un error. Aquí sí va níquel, perdón, y aquí va níquel, es que lo copié dos veces lo mismo. Aquí hay la concentración de níquel y la difusión de cobre. Aquí es la concentración de cobre y la difusión de níquel, van opuestos. Entonces aquí es níquel, cobre, perdón, es un coeficiente de difusión promedio para el valor de la aleación, ¿sí? Y es el que se debería utilizar cuando se habla de aleaciones. La primera ley de Fick hay que calcularla dos veces. Hay que calcular el flujo de átomos de cobre y calcular el flujo de átomos de níquel. Y para calcular la concentración de cobre o la concentración de níquel, lo que hay que usar es el coeficiente de interdifusión. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Grábenselo. Todos los procesos que ocurren por difusión siguen una ecuación de aproximadamente X, es la distancia que se mueven, es aproximadamente igual a raíz cuadrada de D, que es el coeficiente de difusión, por el tiempo. Entonces, para que ustedes lo aprendan, cualquier proceso difusivo siempre va a seguir esta ecuación. Y es importante recordarlo. Entonces, perdón, nuevamente, ¿verdad? Aquí sería, si aquí es X cobre de níquel, aquí sería X níquel de cobre. Ahora, las soluciones diluidas son un caso especial porque en una solución diluida, por ejemplo, la ecuación de Darken se puede convertir de esta forma. Si X es aproximadamente 1 y XB, como es muy diluida, es prácticamente 0, lo que nosotros nos damos cuenta es que el coeficiente de difusión, de interdifusión de la aleación, o el coeficiente de difusión química, aproximadamente va a ser igual al coeficiente de difusión del soluto, del que está en menor proporción. Ejemplo típico son las aleaciones. Si ustedes vieron cuando yo hablé del coeficiente de difusión intersticial, nada más consideré como el carbono es el soluto, la difusión de carbono en el hierro, ya que prácticamente todo es hierro y el carbono es muy poco, ¿no? En los aceros. Bueno, ¿qué otra cosa hay? El coeficiente de difusión en valor absoluto es un valor mucho menor a la unidad y está en el intervalo de 10 a la menos 4 a 10 a la menos 18 metros cuadrados sobre segundo. Un coeficiente de difusión muy rápido es 10 a la menos 4. Un coeficiente de difusión muy lento es 10 a la menos 18. Si ustedes encuentran un coeficiente de difusión de 10 a la 4, 10 a la 18 y están hablando de una aleación en estado sólido, hicieron mal un cálculo. No sé los gases de qué orden ande su coeficiente de difusión, pero a lo mejor sí sea arriba de 1, ¿no? Pero en el caso de los sólidos cristalinos es mucho menor a 1. ¿Puede ser negativo? Sí. En difusión, arriba de la colina, aquí hay un espacio, perdón, y puede ser, o siempre es positivo, casi es el que todos conocemos, ¿verdad? Cuando la difusión está abajo de la colina.
¿sí? Entonces puede haber coeficientes de difusión de todos estos tipos, los que vimos anteriormente, y todos siguen una ecuación de Arrhenius. Arrhenius fue el tercer premio Nobel de Química, y él no fue el que encontró esta ecuación, sino fue el primer premio Nobel de Química, que fue Van Hoff. Pero Van Hoff no iba tanto a los congresos y Arrhenius sí, entonces se le atribuyó el nombre Arrhenius. Arrhenius es conocido más por este tipo de ecuación que por lo que él desarrolló para el premio Nobel, que es la teoría iónica, que se sabe que las sales como el cloruro de sodio, cuando entran en contacto con el agua, se separan en su cation y en su anión, ¿no? Entonces, D es el coeficiente de difusión, D0 se le llama factor de frecuencia, Q energía de activación, R constante de los gases, T temperatura, ¿verdad? En el caso de la difusión intersticial, aquí está, es la misma ecuación, pero D0 depende de A cuadrada, donde A cuadrada es el parámetro reticular de la red, o sea, metros cuadrados. Z es el número de coordinación, si ustedes lo recuerdan, y nu es la frecuencia de vibración. Entonces, la frecuencia tiene segundos a la -1 y el parámetro reticular al cuadrado da las unidades del coeficiente de difusión, metros cuadrados sobre segundo. Después incluye el aumento de entropía. Cuando algo se está moviendo, la entropía del sistema se incrementa. ¿Y a qué es igual la energía de activación para la difusión intersticial? Solamente a la energía necesaria para mover a los átomos a través del hueco o de los intersticios. A sustitucional, ¿cuál es la diferencia? Que en D0, ¿verdad?, aparece el aumento de entropía, no solo por el movimiento de los átomos, sino también por la presencia de vacancias. Y la energía de activación es más grande porque requerimos la energía para mover los átomos a través de las vacancias y la energía para las vacancias. Entonces, por esta razón, ¿verdad?, el coeficiente de difusión va a ser más rápido siempre en una solución institucional y en general entre menores Q, mayores D, entre mayores T, mayores D, ¿ok? Mayor difusión, mayor energía de activación, menor difusión, ¿sí? ¿Ok? Ahora, aquí hay ejemplos de valores, esto lo saqué, perdón, directamente de un libro, ya ni los pasé al español, los puse en inglés, y qué es lo que vemos son valores típicos de autodifusión. ¿Y qué es lo que vemos en la autodifusión? Lo del punto de fusión podemos observar, ¿verdad? Entre mayor sea el punto de fusión, como les marco en este caso, la energía de activación se incrementa, la difusión es más lenta. Y si comparo dos estructuras, ¿verdad? La BCC y la BCC tiene una menor energía de activación, ¿no?, que la FCC, la menos compacta. Q es menor, perdón, y estos átomos se mueven más rápidamente. Aquí está en la difusión intersticial, ¿verdad? Vemos que de los que tienen la menor energía de activación es el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno se mueve rapidísimo, es el átomo más pequeño y el más ligerito. Y aquí está la difusión de carbono en hierro alfa, hierro beta, se ve que es más rápida, tiene menos energía de activación en la BCC que en la FCC, y hay hasta la difusión de litio en germanio, que tiene una estructura cúbica de diamante. ¿Ok? No es la única forma de representar los valores, ¿verdad? Si nosotros conocemos D0 y conocemos Q, podemos calcular el coeficiente de difusión a través de la ecuación de Arrhenius, fácilmente conociendo D0, Q para cualquier temperatura, ¿verdad? Y la constante de los gases. No es la única forma de representarlo. También se puede representar en gráfica de Arrhenius. ¿Qué es la gráfica de Arrhenius? Que si yo saco el logaritmo de esta ecuación, me queda el logaritmo de D es igual al logaritmo de D0 menos Q entre R 1T. Esta es la ecuación de una recta con pendiente negativa. Entonces, si yo hago una gráfica en escala logarítmica del coeficiente de difusión contra el inverso de la temperatura en Kelvin, como está aquí, ¿verdad? Me da una línea recta el coeficiente de difusión, y aquí tengo coeficiente de autodifusión, ¿verdad? El coeficiente de autodifusión para varios metales, ¿sí?
Entre más perpendicular sea la pendiente, mayor es la energía de activación. Entre menor sea la pendiente o esté más acostada a la recta, menor es la energía de activación. Este es para autodifusión, perdón, no le puse. No, pero aquí dice Cell Diffusion Coefficient. Sí dice, ¿verdad? Autodifusión. Este es para coeficientes de difusión intersticial. ¿Sí? Aquí lo vemos. ¿Sí? ¿Cómo está? Tiene podemos analizar rápidamente, ¿verdad? ¿Cuál? Aquí está el carbono en hierro, tiene una pendiente menor que el carbono en austenita, que sería esta. La recta está más tendiendo a perpendicular en esta región. Y aquí está relacionando con la temperatura de fusión, ¿no? ¿Dónde se encuentran los mejores valores del coeficiente de difusión? No es en ningún libro de texto, ¿verdad? Mucho menos en un libro como el Askeland o el mismo Porter, ¿verdad? Sino los coeficientes de difusión se encuentran en la enciclopedia más seria que hay en el campo de la ciencia de materiales. La enciclopedia lleva el nombre de Lambda-Bernstein, es editada por Springer, ya es Springer Elsevier, ¿verdad? Y ellos le encargan a una persona experta en este tema, en este caso al profesor Mehrer de Alemania, que hiciera todo recopilara toda la información de la difusión en metales y aleaciones sólidas. Y tuvo todos estos colaboradores. Y es un libro, pues, que presenta valores de D0 y Q para varios tipos de difusión, gráficas de Arrhenius, y es fácil de conseguir en la red. Y hay un montón de volúmenes, muchos volúmenes relacionados a la enciclopedia Landau-Bernstein. Hay de diagramas de equilibrio, hay de datos termodinámicos, hay de propiedades mecánicas, de todo lo que ustedes quieran, propiedades magnéticas, eléctricas. Hay un volumen, son muchos volúmenes y parecen Biblias, son unos libros muy gruesos. Afortunadamente, pues ya los pueden conseguir con habilidad, ¿verdad? En la red, ¿no? Ahora, en las trayectorias de alta difusividad también pueden representarse la difusión en límite de grano. Les digo, si no se especifica, el coeficiente de difusión, sea el cual sea de los que acabamos de ver, va a ser de volumen reticular, ¿verdad? Y si se especifica, va a tener que decir LG, límite de grano, S surface o P de pipe, difusión, ¿verdad? Y sabemos que el más rápido de todos es la difusión del superficial, luego el límite de grano, luego aquí me faltó un signo, ¿verdad? Luego la difusión en dislocaciones, y la más lenta de todas es la difusión de volumen o reticular. Y la energía de activación, la menor es la de superficie, luego el límite de grano, luego dislocaciones, y luego la de volumen, ¿sí? Entonces, normalmente, estas son importantes a bajas temperaturas. En la superficie, adicionalmente, es importante si se están manejando películas delgadas, porque la difusión es rápida sobre una superficie en una película delgada. Si es a través del grano, es importante cuando se tiene granos finos de tamaño nanométrico, ¿sí? Y la de dislocaciones o la difusión de tubo es importante en materiales que se trabajan en frío, porque el trabajo en frío aumenta la densidad de dislocaciones. Normalmente a altas temperaturas estos efectos se ven disminuidos, ¿sí? Y esto se observa en la siguiente figura. Aquí tenemos la difusión de volumen, aquí tenemos la difusión en límite de grano, ¿verdad? Y aquí tenemos dónde anda la difusión de superficies y dónde está la difusión de líquido. Es más, la difusión en superficies llega a ser más rápida que la difusión de líquido, ¿sí? Aquí está en general, ¿sí? ¿Dónde estaría localizado el espectro de valores, ¿no? No pertenece a una sustancia específica. Sí se ve diferentes estructuras,
pero aquí se ve claramente el efecto. Normalmente siempre vamos a estar hablando de difusión reticular o difusión de volumen. A menos que se especifique, estaría uno hablando de cualquiera de las otras. ¿Cómo se determinan los coeficientes de difusión? El siglo pasado, la mayoría eran por métodos experimentales, ¿sí? Y hay en la difusión intersticial el método de permeación. El método de permeación se carga hidrógeno de un lado, ya sea a través de un gas o de una celda electrolítica, se pone la muestra donde se conoce el espesor, se pone a una temperatura y se mide el hidrógeno que permea o pasa a través de este material. Esto es muy delgado, el espesor es como si fuera papel aluminio, ¿no? En el caso de los metales, y se resuelve la primera ley de Fick, se determina el coeficiente de difusión intersticial. Esto se usa mucho para el hidrógeno. Otro método usado para la difusión de carbono en los aceros es el péndulo de torsión. El acero se coloca aquí, es en forma de alambre, tiene unas mordazas, está sujeto a un peso, ¿verdad? Tiene un espejo, de este lado incide una luz y de este lado tienen una regla translúcida, no transparente, translúcida, y el péndulo empieza a oscilar y se genera una amplitud. La amplitud va cambiando la amplitud con el tiempo hasta que el péndulo queda totalmente quieto. Con estos datos se puede hacer esta gráfica y determinar tau, el tiempo de relajación, y con esta ecuación determinar el coeficiente de difusión. Este se usa para determinar principalmente la difusión del carbono en el hierro, en los aceros. Sí, se llama el método de péndulo de torsión. Sí, aquí no determinamos en el país coeficientes de difusión, ¿verdad? No hay estos métodos. Para los materiales radiactivos, si recuerdan, para autodifusión, tengo que tener yo la difusión de qué tan rápido se mueve cobre en cobre. La única forma de distinguir es ponerle una capa, una película delgada, de un radioisótopo radioactivo. Entonces, por ejemplo, este es cobre normal y se le pone una película de cobre radioactivo. Ocurre la difusión y después se va haciendo un chisporroteo y se va secando el material y se va midiendo la radioactividad. Y la radioactividad de la superficie hacia acá tiene un comportamiento de este tipo. Esta ecuación se puede analizar con una solución de la segunda ley de Fick y determinar el coeficiente de difusión. Este método no solo lo emplean para determinar la autodifusión de metales puros, sino también lo utilizan para determinar autodifusión en aleaciones. Es más rápido que el hacer pares difusores que vamos a ver a continuación. Entonces, este es peligroso porque maneja uno radioisótopos radioactivos. El más usado, aquí me lo comí, perdón, es el método de determinar la difusión intrínseca e interdifusión a través de pares difusores. Se llama método de Matano. Matano es un japonés que encontró una solución a la segunda ley de Fick, la que no tiene solución analítica, solo tiene solución numérica o la solución gráfica de Matano. Hacen un par difusor, determinan el perfil de concentración, ¿verdad? Este perfil de concentración, qué tanto entraron los átomos de A y los de B, recuerdan, en el caso de los azules y verdes, eso se llaman perfiles de concentración, ¿verdad? La solución de Matano es esta, y se obtiene esta tangente. Esta es una integral que se tiene gráficamente que corresponde al área asurada y se puede sacar el coeficiente de interdifusión con las ecuaciones de Dworkin, que son estas dos, y midiendo la velocidad con que se mueve el marcador, se desplaza el marcador, que recuerdan que se desplazaba a una distancia x, esta velocidad es igual a x entre 2t. ¿Por qué no es x entre t? Porque no es velocidad lineal. La gráfica de x contra tiempo es una gráfica parabólica, por eso sigue raíz cuadrada de dt, ¿sí? Entonces, es de este tipo, se resuelven estas dos ecuaciones y primero se determina el coeficiente de interdifusión. A través de las ecuaciones de Dworkin se determinan los coeficientes de difusión intrínseca, pero es un trabajo muy laborioso. Para hacer un par difusor hay que trabajar el par difusor pues, por más de un mes. Se tiene que estar que pueden obtener un perfil de concentración. ¿Cómo tienen los perfiles de concentración? Pues ahora es muy fácil.
a través de los microscopios electrónicos de transmisión, pueden usar el modo de composición lineal y les da estos perfiles de concentración. Antes era una tarea muy ardua porque una vez que hacían el par difusor, tenían que sacar rebanadas de todo el par, analizar por vía húmeda para poder construir esta gráfica. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la famosa interfase de Matano? La interfase de Matano es donde esta área N es igual a esta área M. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, en la actualidad, pues no se hace de manera gráfica, sino que todo se hace en computadora y se obtiene todos estos valores más rápidamente. ¿Ok? ¿Cuál es la última forma, verdad? Pues de manera numérica. Ya el desarrollo de las computadoras ha podido facilitar esto, ¿no? La capacidad que tienen las supercomputadoras. Y lo que se usa es el método de Monte Carlo. Lo que se hace es, se mueve una vacancia y se mueve el átomo. Se determina la energía del sistema. Si la energía disminuye, el átomo se queda en la posición que está. Se mueve otro átomo, se determina la energía del sistema. Si disminuye, va así. Si no disminuye, se regresa el átomo a la posición y se mueve otro. ¿Y cómo sacan el coeficiente de difusión? ¿Sí? Medido. Lo que hacen es miden la trayectoria total que se movió el átomo, la suma de las trayectorias totales, y evalúan este término, ¿verdad? Se llama la trayectoria recorrida, ¿sí? Y evalúan el coeficiente de difusión. Estos son, los azules son valores calculados por el método cinético de Monte Carlo, ¿sí? Son los azules, y los rombos rojos, los rombos, pues en general, son datos experimentales. Entonces ya ahorita ya están calculando coeficientes de difusión, ¿sí? Es uno de los métodos. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues en la siguiente parte de de termodinámica de la difusión, les hablaré de las aplicaciones de la primera y segunda ley de Fick, ¿verdad? Que hace interesante a este tema. Bueno, hasta aquí le dejamos y voy a parar el video.